Bendito sea tu nombre, Padre. Bienvenidos, hermanos, todos ustedes sean a una reunión más del día miércoles, amén. Y principalmente quisiera dar la bienvenida a aquellas personas que nos están visitando por primera vez o hace mucho tiempo no veíamos. Jesús, ¿trajiste a tu mamá? Es tu abuelita. ¿Usted cómo se llama? Lourdes. Bienvenida, Lourdes. Bienvenida, Lulú. Dios le bendice. Miguel Nava es un compañero de tu trabajo. ¿Cuál es tu nombre? Isaac. Bienvenido, Isaac. Dios te bendice. ¿Alguien más? Creo que ya no, ¿verdad? Bueno, pues para Isaac y para Lourdes, que nunca habían estado aquí, queremos decirles que Dios es bueno y Dios les ama. Dios los ama y Dios desea que ustedes lo conozcan, que conozcan las buenas noticias que Él tiene para ustedes, que se den la oportunidad, que abran su corazón a quererlo conocer. Les puedo asegurar que Dios no les falla. Dios nunca les va a fallar, Lulú. Isaac, Él no te falla, Isaac. No es como los hombres que mentimos, traicionamos, engañamos, tenemos celos, envidias, pleitos, contiendas. Dios no es así. Dios es amor. Dios es amor. Si estamos aquí nosotros, no es porque nos sintamos más buenos que otros. Realmente no estamos aquí porque seamos buenos. Estamos aquí porque reconocemos que Dios es bueno, aunque nosotros seamos malos. Y queremos agradarle, queremos corresponder a ese amor que Él nos da, amándolo de verdad en nuestro diario caminar. Bienvenidos Lulú e Isaac. Y bienvenidos todos los demás hermanos. Bien, pues vamos a la carta que escribiera el apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 1. Después de una pausa que hicimos con las conferencias de nuestro hermano Mike Richardson, podemos regresar a estudiar nuestra carta. ¿Qué tal les parecieron las conferencias? ¿Les gustaron? Yo le pregunté al hermano, ¿le gustó, hermano, estar entre nosotros? Y él me dijo sí. Y le hice esta pregunta: ¿regresaría? Y él me dijo, claro que sí. Entonces vamos a platicar, vamos a ver qué hacemos para el próximo año, agendarlo ya con fechas desde el principio de año, que estén anotadas en el calendario. ¿Les gustaría a ustedes? Amén. Bueno, pues gracias a Dios por nuestro hermano Mike Richardson y por lo que él dejó de parte de Dios, que Dios nos permita ponerlo en práctica. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a capítulo 1, versículo 16 de la carta a los Romanos. Voy a leerla. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia a la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Amén.
Vamos a dejarlo ahí. Si nos da tiempo, continuamos leyendo eso. Vamos a orar. Les invito a no distraerse, a cerrar sus ojos y abrir su corazón. Señor Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias el día de hoy por tu palabra. Queremos conocerte más, queremos entender tu palabra. Revélanos tu palabra a través de este estudio, Señor, y que no seamos solo oidores, sino hacedores de tu palabra. Háblanos tú, Señor. Estamos dispuestos a escuchar. Que salgamos de aquí diferentes, con un nuevo entendimiento, edificados en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, pues a partir de este versículo, el apóstol Pablo, a partir del versículo 16, entra ya en el tema central de lo que va a ser su carta. ¿Cuál es el tema central de su carta? La justificación por fe, la justicia de Dios que es por Cristo Jesús. Amén. Entonces todo lo anterior era como los saludos, como el deseo que externaba él de querer ir a Roma, los impedimentos que había tenido. Pero aquí en el versículo 16 ya entra de lleno en la materia. Y comenzamos estudiando hace 15 días un poquito de esto. Vimos lo que es la palabra evangelio. ¿Recuerdan ustedes? A ver, como es un estudio, pues les voy a hacer preguntas. Déjenme ver a quién le pregunto. Hermana Rebeca. Rebeca, ¿tú podrías decirnos qué significa evangelio? ¿Sí? A ver, fuerte y claro. Las buenas nuevas, la salvación por medio de Jesucristo. A ver, casi no se escucha. ¿La escucharon? Las buenas nuevas, la salvación por medio de Jesucristo. Muy bien, Rebe, si te pudieras poner de pie para que los hermanos que te están viendo en las cámaras. Ella es Rebeca y ella dice que el evangelio significa las buenas nuevas, la salvación por medio de Jesucristo. Gracias, Rebe. Muy bien. Y eso es literalmente, evangelio significa buenas noticias. Buenas noticias son las que queremos escuchar. Estamos hartos de malas noticias. Pero si quieren escuchar malas noticias es fácil. Solo prendan la tele en el canal 2 a las 10:30 de la noche, o en el 13 es igual, y van a ver ahí malas noticias. Pero aquí, si ustedes abren su palabra, la palabra de Dios, en el capítulo 1, versículo 16 en adelante, van a encontrar buenas noticias. Esto no lo va a publicar la televisión, no les conviene, pero Dios quiere que esto lo demos a conocer a otros. Dice el apóstol: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de las buenas noticias, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a dejarlo ahí, vamos a entender cada uno de estos conceptos. No me avergüenzo del evangelio. No quería decir simplemente no me avergüenzo de ser cristiano. Lo que el apóstol estaba expresando es: no me da pena publicar las buenas noticias a otros. ¿Lo ves? No me da pena ser cristiano, o no me avergüenzo de que sepan que yo soy cristiano. No está diciendo eso el apóstol. Realmente lo que él quería dar a entender es: a mí no me da pena, no me da ninguna vergüenza publicar las buenas noticias de que en Jesucristo hay salvación. Y dice: ¿por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Vamos a detenernos en estas palabras. La vergüenza en los tiempos de los romanos,
de creer en alguien que había sido crucificado era grande. Ubiquémonos en el tiempo del apóstol Pablo, cuando la crucifixión era la peor de las muertes y nadie deseaba hablar de los crucificados. Eran escoria, eran personas no gratas. Todos consideraban a los crucificados como malhechores, y eso es lo que eran, todos excepto nuestro Señor. Entonces, que el apóstol Pablo estuviera predicando acerca de que Jesucristo, aquel hijo de María que había vivido entre los judíos y a los 33 años aproximadamente murió en la cruz, lo asesinaron, pero que al tercer día resucitó y que después de 40 días ascendió a los cielos y que ahora está sentado a la diestra del Padre. Esas noticias a Pablo no le daban vergüenza, pero es posible que muchos lo tildaran de loco, porque decían, ¿cómo puede creer en un crucificado? Ahora en nuestros tiempos nosotros creemos pues en Jesús y hemos sabido desde muy pequeños de la muerte que Él tuvo, y ya no la miramos como algo ignominioso, aunque sí lo miramos como algo muy cruel, como algo muy fuerte que le hicieron a Él, pero no lo vemos como una vergüenza, ¿verdad? Más bien la miramos como una gran injusticia la que le hicieron. Así se nos enseñó desde muy chicos. Pero en el tiempo del apóstol Pablo, nadie creía que le habían cometido injusticia a nuestro Señor Jesús. Más bien creían que le habían dado su merecido. Y que el apóstol Pablo dijera, no, ese Jesús, el que murió en la cruz, al que mataron, Él resucitó al tercer día. Era algo que muchos en su tiempo lo veían mal. Era algo vergonzoso. Pero Pablo decía, a mí no me da pena, y yo lo puedo hablar en cualquier lugar, ante reyes, gobernadores, como también a cualquier gente, en las sinagogas, a los principales de las sinagogas, a los religiosos, o a cualquier persona en la calle, en un barco, al capitán de un barco. No me avergüenzo, porque sé que estas palabras, las palabras de las buenas noticias, traen salvación, son poder de Dios. ¿Alguien sabe cuál es la palabra poder en griego? ¿Cómo se dice poder en griego? Dinamos, dunamis o dinamos. ¿Les suena conocida esa palabra en español? Dinamos. Es de donde se deriva la palabra dinamita. Está diciendo allí, está hablando del poder de Dios, como ese dinamos. Es decir, no son meras palabras. El Evangelio de Cristo no son meras palabras, no son letras muertas escritas en un papel. No es sino el mismísimo poder de Dios, ni más ni menos. Oscar, adelante, ¿quieres leer en tu versión? Muy interesante. ¿Cómo dice este versículo 16? Dice, porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias de Cristo. Ellas constituyen el poderoso método de Dios para llevar al cielo a los que creen. Los judíos fueron los primeros en escuchar la predicación del mensaje, pero ya el mundo entero está invitado a acercarse a Dios de la misma manera. Gracias, Oscar. ¿Podrías repetir la primera parte? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. ¿Cómo dice? Ya no leas lo del judío. Sí. Porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias de Cristo. Ellas constituyen el poderoso método de Dios para llevar al cielo a los que creen. Gracias, Oscar. Las buenas noticias de Jesucristo constituyen el poderoso método de Dios para salvar a todos los que crean.
Esta versión es una versión amplificada, comentada. No es la traducción literal de las escrituras, sino que es una interpretación de lo que dicen las escrituras, y en esta ocasión es correcto lo que dice. Entonces está muy bien, porque es el poderoso método de Dios, el evangelio. ¿Sabían ustedes que Dios no le dio esta gran comisión de predicar las buenas noticias a los ángeles? Dios pudo haberle dado este trabajo a los ángeles. Él tiene muchos servidores suyos en el cielo, pero a ninguno de ellos les dio el poder o el derecho o la comisión de ir y predicar las buenas noticias a nadie. La encomienda se la dio a los cristianos, se las dio a los primeros cristianos. Antes de que Él se fuera, les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, y esa potestad, que es el mismo poder de Dios, se los comparto para que ustedes vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. Vayan y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan ustedes, vayan y prediquen. Fue a los primeros cristianos, y por consecuencia a todos los demás que venimos siendo cristianos y creyendo, a los que nos dio esta comisión, esta encomienda de predicar las buenas noticias de salvación. Es poder de Dios, no es letra muerta, es poder de Dios. Lo que estamos diciendo es que si tú dices las buenas noticias, Dios va a encargarse de que esas palabras que tú digas se conviertan en poder para salvar a las personas que te escuchan. Aleluya. ¿Lo crees, hermano? Si tú lo crees, lo vas a hacer. Vas a abrir tu boca y vas a decir las buenas noticias, por muy locas que parezcan. En el tiempo de Pablo lo juzgaban, parecía muy loco lo que él decía. Pero ¿de qué nos salva? Porque dice: porque es poder de Dios para salvación. ¿Alguien conoce la palabra salvación en griego? La palabra es sóteros o soteria. Nada tiene que ver con esoterismo, pero se parece. Sóteros, soteriología, es el estudio de la salvación de Dios. Sóteros. ¿Y de qué nos salva? ¿Cuál es esa salvación que Dios da? ¿Salvación de qué? Básicamente de cuatro cosas, de 3 o 4 cosas podríamos decir que nos salva. Salvación de la ira futura de Dios, y eso es parte de lo que vamos a ir desarrollando más adelante. El perdón de nuestros pecados, la vida en abundancia en este momento, en nuestro presente, y nuestra futura resurrección en el cielo. Nuestra resurrección de este cuerpo y nuestra vida eterna en el cielo. Esas son, digamos, en pocas palabras, los beneficios de la salvación que Dios otorga. Fíjense otra vez. Para empezar, nos libra, nos salva de la futura ira de Dios. Porque es verdad que Dios es muy bueno, como lo dije al principio, pero Dios, aunque Él es bueno, se enoja. Solo que dice que es lento para la ira, o sea que tarda en enojarse. Y esta salvación que se ofrece es precisamente para que Él no se enoje con nosotros, pero también es para que Él nos perdone todos nuestros pecados, pero también es para que Él nos dé una vida en abundancia
en este presente. Y esa misma salvación es también para que en el día final nosotros podamos resucitar de entre los muertos y vivir para siempre con Él. Eso incluye los beneficios de la salvación. Entonces esta salvación es el más amplio y posible de todos los beneficios que Dios podría otorgar. Esta salvación es el más amplio y posible de todos los beneficios que Dios pudiera otorgar. Estas son las buenas noticias. Que ya no tenemos, ya no nos constituimos enemigos de Dios. Ya no debemos temer a las consecuencias de nuestro pecado. Ya no debemos temer a vivir una vida derrotada. Y tampoco debemos tener miedo a morir. La gente de allá afuera tiene mucho miedo a morir porque no saben qué va a suceder. Pero nosotros no debemos tener miedo a morir, porque las buenas noticias de salvación nos dicen que si nosotros morimos, algún día vamos a resucitar y vamos a ser llevados al cielo para vivir eternamente con Dios. Entonces ya no debiera espantarnos la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Sorbida es pues la muerte en victoria por lo que Jesucristo hizo. Aunque aquí en este versículo no se menciona a Jesús todavía, pero vamos a ver que es solo por Cristo que se puede obtener esta salvación. Solo se puede ser salvo mediante la fe en Cristo. Dice aquí, a todo aquel que cree. A todo aquel que cree quiere decir que la salvación está ofrecida a todos, que no hay discriminación de personas, no hay distinción ni hay elitismo, sino que Dios extiende y ofrece su salvación a todos los que crean. No importa si son grandes o chicos, jóvenes o viejos, mujeres u hombres, esclavos o libres, ricos o pobres, gordos o flacos, feos o bonitos, negros o blancos. Dios ofrece su salvación a todo aquel que cree. Entonces quiere decir que todos son salvos. Aunque la salvación la ofrece Dios a todos, no todos son salvos. ¿Qué se necesita para ser salvo? Allí está, ¿verdad? Contenido en el versículo 16. Creer. La salvación es para todo aquel que cree. ¿Qué es lo que tenemos que creer? Esto que va a desarrollar Pablo en su carta. Va a explicar muy bien lo que es el Evangelio. Va a explicar muy bien lo que es el poder de Dios. Va a explicar muy bien lo que es la salvación. Y dice al final el versículo, al judío primeramente y también al griego. Es poder de Dios para salvación al judío primeramente y después al griego. Y alguien de ustedes podría decir, ahí está, como que no está discriminando. Está diciendo que primeramente el judío y después el griego. Y yo ni soy judío ni soy griego. Ya me están discriminando. ¿Qué opinan, hermanos? ¿Cómo podemos entender esto de que al judío primeramente? Oscar lo leyó, pero yo mismo le impedí que ya leyera otra vez porque todavía no entramos en materia. Ahorita lo va a leer la segunda parte del verso 16, pero yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿qué piensan de esto? Al judío primeramente y también al griego. Dios está haciendo acepción de personas, está discriminando a algunos, está siendo elitista. ¿Quién quiere opinar algo acerca de esto?
Nomás no se amontonen, hermanos. Allá mi hermano Sergio Palomino. Adelante, ¿podrías ponerte de pie, hermano? Gracias. Cuando Jesucristo ya se iba, que lo iban a crucificar, Él dio un mandamiento y le dijo a sus discípulos: llevad el evangelio a todo el mundo, que en nuestra época ya se está llevando a cabo, ya está llegando a todos los países, incluyendo hasta en Asia, África, aunque todavía están muy rebeldes, pero ese mandamiento lo hizo directamente Jesucristo. Lo hizo para todo el mundo. Para todo el mundo, sí. Gracias para todas por las naciones. por tu contribución, hermano Sergio. Muy bien. ¿Alguien más que quiera opinar? ¿Qué significa esto de que al judío primeramente y también al griego? Liz. Más bien ampliar mi duda. Ampliar O tu ampliar duda. la duda, porque pienso también en la mujer que venía detrás de Jesús y los judíos y venía gritando: Señor, sana a mi hija que está atormentada por demonios, y venía gritando, y hasta los discípulos le decían, cállala ya, y Jesús le dijo, No he venido yo he venido sino a las ovejas perdidas por de las ovejas perdidas de la casa de Israel. El asunto es que ella rogó, ¿no? Ella rogó y se postró ante él y le dice: sí, pero también los perrillos pueden recoger las migajas. Entonces, pues más bien es ampliar la duda y decir cómo es que Jesús veía primero por los judíos. Es verdad, ¿recuerdan ese pasaje de la mujer sirofenicia que menciona Liz? Una mujer que no era judía, pero que necesitaba que su hija fuera sana. Se acercó a nuestro Señor y le dijo: Señor Jesús, Jesús hijo de David. Cualquiera de nosotros pudiéramos haberle dicho: ¿y tú qué sabes de esto de que soy hijo de David? Y es verdad que nuestro Señor le dijo: no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel, o sea, a los judíos. Y no es bueno darle el pan de los hijos a los perros. ¿Estaba discriminando nuestro Señor Jesús? A ver, ¿quién quisiera? Ya está más ampliada la duda. Hermana Carito Ramos, por favor. El pueblo de Israel es el pueblo elegido por Dios. Es por eso que lo señala como los primeros. Por eso cuando le habla a la mujer sirofenicia le hace ver que él vino principalmente para el pueblo judío, por ser el elegido. Les decía perros, bueno, a los perrillos, porque así nos decían a todos los gentiles, a todos los que no éramos judíos o somos judíos. Entonces yo entiendo eso, que porque la primacía es para el pueblo judío. Bien, gracias, hermana. Ahí vamos ya descubriendo cuál es la razón de que al judío primeramente. ¿Alguien más que quisiera contribuir? Por acá mi hermana Leti Dorantes, o Leti Rojas, como dicen los pastores que le diga. Leti Rojas. Bueno, también en Hechos 1:8 que dice: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, y primeramente en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria, hasta los lugares más lejanos de la tierra. Ajá, ¿quieres comentar algo? Bueno, porque dice primeramente a Jerusalén. los o sea, judíos. ¿no? A los Ok, muy judíos. bien, porque dice: me serán testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces Leti dice, este versículo nos deja ver que Jesús había dicho que primero en Jerusalén, donde es la capital de Judea en el tiempo de Jesús, y Judea era todo el país de los judíos, y ya después a los samaritanos, que era un país vecino, y luego más allá. Heyeli, a ver, ponte de pie, hermanita, ¿qué quieres comentar? Bueno, yo entiendo que primeramente se les habló a los judíos y ellos los rechazaron.
Entonces después dice a los griegos, porque los griegos representan el mundo, ¿no? No es algo así. Sí, muy bien. Dice Heyeli, lo que ella entiende es que primero se les habló a los judíos, se les dio el mensaje de las buenas noticias, pero ellos lo rechazaron, y después dice que a los griegos, porque el griego representa a todos los demás que no son judíos. Muy bien, Heyeli. Pues entre todos ustedes han dado la respuesta, pienso yo. No sé si los pastores ahora quieran. Es que entre todos se complementaron. Básicamente no está haciendo Dios elitismo, sino que cuando el Padre envió a Jesús como su mediador, como el Mesías, lo envió al pueblo judío. Pero la intención de Dios no era que se convirtieran solo los judíos, sino que por algún lugar debía empezar. Y Dios decidió que empezara por el pueblo que Él ya había escogido. Entonces Jesús compartió del reino de Dios a los judíos, pero los judíos, ¿qué le hicieron? Lo rechazaron, lo crucificaron, lo mataron, ¿verdad? Y despreciaron su mensaje. Después, la labor de Jesucristo cuando Él resucitó no fue decirles: ay, como ellos me mataron, ya no les digan nada de las buenas noticias. ¿Así actuó nuestro Señor Jesús? No, sino como bien dice mi hermana Leti, todavía después de 40 días de que lo habían asesinado, ya una vez resucitado, les dice: vayan y compartan las buenas noticias. Lo dijo Sergio: vayan, id por todo el mundo, ¿verdad? Y predicad el evangelio a toda criatura. Empiecen en Jerusalén, donde están ahorita, les dijo a sus discípulos. Es decir, la labor que Jesús comenzó a sus 30 años, la continuaron sus discípulos allí con los judíos. ¿Vamos bien? Por eso es que dice al judío primeramente. No está hablando de una posición, sino de tiempo, de un asunto de tiempo. ¿Con quién empezaron? Con los judíos, pero también a los griegos. Y como bien dijo Heyeli, los griegos representan a todos los demás que no son judíos. Ahí podría decir, como en otras versiones dice, al judío primeramente y también a los no judíos. A los gentiles también se les puede decir. Y ahí ya incluye a los mexicanos y a los iztapalapos como yo. Entonces, Cristo fue enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ellos lo mataron, pero después Él no los rechaza, les vuelve a dar otra oportunidad a través de sus discípulos. Los discípulos continúan su labor, pero una vez más rechazan el evangelio. Vamos por favor a Hechos 13:46. Hechos 13:46. Vamos a ver cómo Pablo y Bernabé predicaban el evangelio. Vez tras vez al apóstol Pablo y a Bernabé los corrían de las sinagogas, los echaban, les decían que no predicaran esas buenas noticias. Y llegó el momento en que Pablo y Bernabé hablaron con denuedo y dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volveremos a los gentiles. Lo voy a leer en una versión más moderna porque podría no entenderse. Entonces Pablo y Bernabé les contestaron valientemente: era necesario que les anunciáramos la palabra de Dios primero a ustedes. ¿Por qué? Porque Cristo había ordenado eso. Pero como la rechazan
y no se consideran dignos de la vida eterna, ahora vamos a dirigirnos a los gentiles. Eso se llama dignidad. Nuestro Señor Jesús les había dicho en Mateo capítulo 10, no les echen las perlas a los cerdos ni lo santo a los perros. Pero no se estaba refiriendo a otros, sino a los mismos judíos. ¿Cerdos? ¿El peor animal que los judíos podrían considerar? ¿Perros? ¿No eran así, no era así como ellos llamaban a todos los que no eran de su raza? No le echen las perlas a los cerdos, ni lo santo a los perros. Y entonces aquí Pablo y Bernabé cumplen con esa orden de nuestro Señor y deciden ya no predicar nunca más a los judíos. Se van a predicarle a los gentiles. Ahí está, miren cómo dice gentiles. ¿Hasta aquí hay alguna duda, alguna pregunta del versículo 16? También nos habla de que no todos van a recibir el Evangelio con gusto. Nos habla de que habrá quien nos rechace, como rechazaron a nuestro Señor, como rechazaron a sus discípulos y como rechazaron a Pablo y a Bernabé. Es posible que a nosotros nos rechacen, pero que eso no debiera ser razón para que nosotros nos avergoncemos del Evangelio. Hermano Rubén, Pastor Rubén. Este domingo estudiábamos precisamente el capítulo 12. Bueno, es algo muy que estamos estudiando en los domingos. Aquí en el capítulo 11 es el detalle cuando Pedro es interrogado en Jerusalén porque había habitado con los gentiles, y cómo es que él, al dar el mensaje a Cornelio, el Espíritu Santo desciende sobre todos los que estaban allí reunidos en casa de Cornelio, y el Señor se manifiesta de una manera poderosa. Aquí en el verso 18 del capítulo 11 de Hechos dice así: cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron: podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. Aquí es la primera ocasión en donde Pedro, al predicarle a todos los que estaban allí reunidos en casa de Cornelio, fue tal la manifestación del poder de Dios que ellos comenzaron a hablar en lenguas aún no siendo bautizados en agua. Pero en ese momento eran bautizados en el poder del Espíritu Santo. De manera que eso fue una evidencia más que suficiente para reconocer que también Dios estaba interesado en salvar a los gentiles. Amén. Y ahí podemos incluirnos todos nosotros. Aleluya. Como Era dice el plan aquí de Dios. la carta a los romanos, primeramente a los judíos, porque ciertamente el día de Pentecostés, ahí se convirtieron 3,000 personas, 3,000 judíos, que Dios empezó a utilizar para que su reino se extendiese por toda la tierra. Pero aquí con Cornelio estaban, como dice bien Heyelí, los griegos significan todo el mundo no judío. Y aquí precisamente en la casa de Cornelio se derrama el Espíritu de Dios y se produce un milagro portentoso en el cual ahora todos nosotros somos incluidos en el reino de Dios. Amén. Gracias, Rubén. Entonces vemos que era el plan perfecto de Dios desde el principio de la creación, darle la oportunidad de salvación a todos los seres humanos. ¿Puedes decir amén? Es algo que los judíos no pueden decir amén. Lo voy a volver a decir. Vemos que el plan perfecto de Dios desde el principio de la creación
era darle su salvación a todos los seres humanos. Pero los judíos tuvieron la primera oportunidad, se les dio primero la oportunidad de que ellos fueran los que recibieran primero. Ahora, una vez que ellos rechazan, ¿qué es lo que sucede? Se cumple el plan de Dios. Vean cómo dice el versículo, en el verso 13, perdón, Hechos 13, 47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto por luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Y volvemos a tener en cuenta eso último de la tierra que Dios quería que fueran a predicar su palabra. Beto, ¿querías opinar algo? Adelante. Sí, efectivamente, es un plan de Dios, quiere decir que tiene un propósito. Y en Romanos 9, versículo 30, nos amplía un poquito más esto que estamos a ver, Romanos diciendo. 9:30, si lo pueden proyectar. 9:30. Adelante. Dice: ¿qué más les puedo decir? Que aunque la gente de otros pueblos no estaba haciendo nada para que Dios los aceptara, ahí se refiere a los que no son judíos, Él los aceptó porque confiaron en Él. En cambio, los israelitas fueron rechazados porque trataban de cumplir la ley para que Dios los aceptara. ¿Y por qué no fueron aceptados? Porque querían que Dios los aceptara por lo que hacían y no por confiar en Él. Entonces, esto nos deja ver que no tiene que ver con nuestro esfuerzo. El formar parte del pueblo de Dios y el ser parte de la familia de Dios no tiene que ver con algo que nosotros hagamos en nuestras fuerzas. Este fue un error de los judíos, el querer portarse bien para conseguirlo por sus propios medios. Y por eso Cristo fue para ellos como una piedra en la que tropezaron. Y en la Biblia Dios dice: yo pongo en Jerusalén una roca con la cual muchos tropezarán y caerán, pero Dios no defraudará a los que confíen en Él. Amén. Entonces, nosotros que no somos judíos, por el propósito de Dios, nosotros hemos alcanzado esa salvación y ser parte del pueblo de Dios por confiar en Él. Ahí está la fe, una fe puesta en Jesucristo, y es por medio de Jesucristo que vamos a ser parte del pueblo de Dios, y no solo parte del pueblo de Dios, sino hijos de Dios. Amén, gracias Beto. Muy bien, entonces, ¿está claro, hermanos? A ver, vuelvo a preguntar, ¿está claro, hermanos? Ok, ahora yo voy a preguntarle a alguien que no ha participado si nos pudiera explicar qué es esto de que al judío primeramente y después al griego, ya como un resumen. ¿Les parece bien? A ver, Han, ¿quieres decirlo? Es que se estaba rascando, no es que levantara la mano. Vamos a ver. Y se agachan. Hermano Martín Meneses Campos, ¿quisieras? A ver, ¿qué es esto de que primero al judío, o al judío primeramente y después al griego? Ya como un resumen, y después Oscar vas a leer la segunda parte del 16. Adelante, Martín. Porque el Señor escogió al pueblo de Israel primeramente y ellos lo rechazaron, así que mandó al evangelio a todos los gentiles, o sea, nosotros como personas ordinarias, no se puede decir. Ok, su muchas grandeza gracias. y su amor. Gracias. Entonces, ¿están de acuerdo en que Dios, su intención no era solamente salvar a los judíos? Quería salvarlos primeramente, pero también quería darle la oportunidad a todo el mundo,
Hay una canción de Marcos Vidal que me gusta mucho, se la recomiendo. Se llama Israel. Es tremenda la canción porque habla de esta oportunidad que Dios le dio a Israel, al pueblo de Israel, y cómo al rechazarlo, Israel, a Jesús o el Evangelio, nos abre la oportunidad a los que no somos judíos de poder creer. Entonces es como un agradecimiento que Marcos Vidal le hace a Israel por haber permitido que ahora nosotros podamos creer. Nancy y luego Oscar. Yo solo quiero mencionar del versículo que leímos de Hechos 13:47. Sí. En la referencia, en donde dice yo te he hecho luz para los gentiles, está en Isaías. Y es Isaías 49:6. Y la primera parte del versículo dice, él dice, yo me imagino que se refiere al Padre, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel. O sea que no solamente era, ya el Padre tenía el plan de que Jesucristo, por medio de su sacrificio, le devolviera a su pueblo. Eso es como dice aquí en esta versión, harás algo más que devolverme al pueblo de Israel, yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Fíjense cómo dice, llevarás mi salvación. No está hablando solo a los judíos, sino a todos. Y está en el Antiguo Testamento, es decir, está en la Torá, está en lo que los judíos actualmente consideran las escrituras, las sagradas escrituras. Allí está escrito, pero ellos lo ignoran o lo ignoraron y lo siguen ignorando. A ver, Beto. Sí. Ahora, ¿en dónde encontramos esta promesa de Dios o este deseo de Dios? Bueno, lo encontramos desde el Génesis 12, versículo 1, cuando le hace la promesa a Abraham. Sí. Desde ahí vemos ese propósito que Dios tenía. Y cuando pensó en Abraham, que era judío, estaba pensando al mismo tiempo en todas las naciones. Perdón, una corrección, no era judío, pero fue el padre de los judíos. Algo que quiero comentar antes de que se me vaya. Es como si ustedes tuvieran ahora herramientas para poder debatirle a un judío. El judío les va a decir, no, la salvación solo es para nosotros los judíos. ¿Qué le puedes decir tú? ¿Qué le puedes decir tú? Estos pasajes que hemos estado leyendo, y si te dicen, no, pero eso, el Nuevo Testamento no lo consideramos como las Sagradas Escrituras. Ok, te voy a llevar también al Antiguo Testamento, Génesis 12. Génesis 12 dice, ¿12 qué? Dios le dijo a Abraham, versículo 1, Dios le dijo a Abraham, deja a tu pueblo y a tus familiares y ven a un lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otros. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. En ti serán benditas todas las naciones. Ya estaba profetizado desde Abraham, y no era judío Abraham, pero es el padre de todos los judíos y es el padre de todos los musulmanes. Amén. Ahora sí, Oscar, Romanos 1:16 completo. A ver si les queda un poco más claro después de toda esta explicación lo que va a leer Oscar. Porque nunca me avergüenzo de las buenas noticias de Cristo. Ellas constituyen el poderoso método de Dios para llevar al cielo a los que creen. Los judíos fueron los primeros en escuchar la predicación de este mensaje, pero ya el mundo entero está invitado a acercarse a Dios en la misma forma. ¿El 17? No, el 16. Ese. Ya el mundo entero está invitado a acercarse a Dios de la misma forma. ¿Cómo? ¿Cómo podemos acercarnos a Dios? Creyendo. Nuestro Señor Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie
Escucha estas palabras. Nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesús. En otras palabras, nadie puede llegar a Dios si no es a través de mí. Yo soy la puerta, dijo Jesús. Yo soy el camino. Yo soy el puente. Si no es por mí, no llegas. Aunque le eches ganas, aunque seas judío, aunque reces todos los días, aunque hagas buenas obras, aunque des muchos dinero lavado o sin lavar o sucio, aunque hagas lo que hagas, si no es por Cristo no llegas. Aún para los amigos testigos de Jehová y mormones, que Dios tenga misericordia de ellos, por muy buenas obras que ellos pretendan hacer, no van a llegar al cielo. No van a llegar si no aceptan que Jesucristo es el camino, que Jesucristo es la verdad y que Jesucristo es la vida. Amén. Solo así, hermanos. ¿Alguien levantó su mano? Oh, Rubén. Miren, hay muchas referencias en el Antiguo Testamento. Podemos ver en Génesis cuando Jacob está a punto de morir y él le profetiza a cada uno de sus hijos. Y fíjense lo que dice acerca de Judá. Judá, de donde desciende nuestro Señor Jesús. Fíjense cómo lo dice aquí. Capítulo 49 de Génesis, verso 9. Judá, hijo mío, es un león joven que ha terminado de comerse a su presa. Se agazapa como un león y se tiende como una leona. ¿Quién se atreverá a despertarlo? El cetro no se apartará de Judá, ni la vara de mando de sus descendientes, hasta que venga aquel a quien le pertenece, aquel a quien todas las naciones honrarán. Aleluya. ¿Quién es ese descendiente de Judá que tomará el cetro? Nuestro Señor Jesús. Amén. Y todas las naciones a él se postrarán, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén, amén, amén. Ese es Jesucristo. Así como dice Rubén, hay muchas referencias en la Biblia acerca de la oportunidad que Dios le da a todas las naciones de creer en sus buenas noticias. Ahora mismo me acordé de otra en el Isaías 55, versículo 4 y 5. Aleluya. Isaías 55, 4, 5 y 6. Lo he puesto como testigo para los pueblos, como su jefe supremo. Sin duda convocarás a naciones que no conocías, y naciones que no te conocían correrán hacia ti, gracias al Señor tu Dios, el Santo de Israel, que te ha colmado de honor. Así es que busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras está cercano. ¿Quiénes? Todos, todas las naciones. Aleluya. Está hablando allí de nuestro Señor Jesús, hijo de David. Entonces, ya entendimos que el Evangelio es poder de Dios para salvación a todos los que crean. Lo voy a decir de otra manera para los niños pequeños y para los que vienen por primera vez, como Lulú y como Isaac. Si alguien va a ir al cielo, no se va a ir al cielo porque se porte bien. Eso es una mentira que suena bonito, pero que no está en la Biblia. Eso no dice la Biblia. La Biblia dice que si alguien puede ganar la salvación o si alguien puede ir al cielo, solamente irá al cielo si ha creído en Cristo Jesús como su Señor, como su Salvador. No importa que no sea tan bueno. Esto separa de las buenas obras. No estamos diciendo entonces portémonos como sea, eso es otra cosa. Pero lo que está diciendo es que aunque tú creas
que has hecho mucho daño o que has sido malo, o no te consideres tan malo, pero que sabes que has fallado, tú puedes ser salvo no por tu conducta, Isaac, no por tu conducta, Lulu, sino por creer en Jesucristo como el único medio para salvarte. Sí, niños, yo recuerdo que uno de mis hijos me decía, es que los malos se van a ir al infierno, ¿verdad, papá? Le digo, no, hijo. Parece como muy lógico, ¿no? Los buenos al cielo, los malos al infierno. Jamás enseña eso la Biblia. Habemos malos que nos vamos a ir al cielo. Suena muy loco, ¿verdad? Habemos malos que nos vamos a ir al cielo, y hay otros que se creen muy buenos y que tal vez sean muy buenos, pero se van a ir al infierno porque no aceptaron a Jesús. Ya se nos acabó el tiempo. Por lo menos avanzamos un versículo que es clave. Amén. Aleluya. Qué precioso es esto de las buenas noticias. ¿Y sabes que muchos no las conocen? ¿Sabes que muchos nunca han oído esto? Solamente Dios quiso darnos la misericordia de poderlo escuchar, poderlo recibir, poderlo aceptar. Muchos no lo conocen. ¿Ya invitaste a algún matrimonio para que venga aquí? Oscar, ¿ya? Yo voy a invitar a 4 matrimonios, colombófilos todos, no importa. 4 matrimonios van a venir. Bueno, espero que vengan. ¿Ya invitaste también? Tenía que ser Feli. Inviten. Rubén, ¿ya invitaste? Val, Checo, invita a un matrimonio. Inviten un matrimonio. Quiero por unos minutitos pasarles algo que me gustó mucho, porque fíjense que por internet, sí, soy un experto ya en internet, y déjenme decirles que algunos de ustedes espero que se sientan medio avergonzados, sobre todo los que no cantan, los que les cuesta mucho trabajo. Hoy tuvimos una alabanza, todo dar, yo me sentí muy bien. Y los que no estuvieron se perdieron de una buena alabanza al Señor. Así que después de ver este pequeñísimo video, espero que ya le canten al Señor con más ganas los que no lo hacen así. Venga. Fíjense.
nada más vamos a cobrar. Va a ser algo ligero, algo bonito. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão de tudo. Deus, meu meu farol, o farol que eu preciso, como eu preciso. Eu preciso te sentir todo dia e olhar pra tua luz pra não me perder. Meu Senhor, tu és a minha alegria e eu preciso. Deus da minha vida, fica comigo. Só sua casa mora em mim. Deixa eu te dizer o que eu preciso, Pai. Eu preciso do Senhor. Deus, meu Pai, meu amor, meu tudo, razão